Muy buenos días, amada iglesia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, un domingo más, alabando y glorificando el nombre del Señor, llegamos a el sermón dominical, llegamos a la parte en donde predicamos la palabra. Y quiero que antes de iniciar con este sermón me acompañen a orar, a dar de gracias al Señor y a clamar a Él por sabiduría para entender su palabra. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, hoy una vez más te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la honra y agradecidos estamos por todo tu amor y bondad para con tu pueblo, Señor. Padre, hoy queremos agradecerte de corazón por permitirnos llegar hasta este último día del año, Señor, por preservarnos, por guardarnos y sostenernos. Hoy agradecidos estamos porque tú has sido demasiado bueno para con nosotros, miserables pecadores, quienes no merecemos otra cosa que no sea el infierno, Señor. Padre, perdónanos por todos nuestros pecados y obra en nuestras vidas. No permitas que caigamos ante la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, y guárdanos. Padre, hoy clamamos por sabiduría, por inteligencia para entender tu palabra. Y no solo para entenderla, sino para aplicarla correctamente en nuestras vidas. Que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, por encima de la nuestra. Y que seas tú hablando a nuestros corazones y guiándonos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Hoy te imploramos, Señor, que no tengas en cuenta las deficiencias del predicador, sino que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías y que seamos edificados y que podamos glorificarte a ti por encima de cualquier cosa, Señor. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos sabemos, hoy es el último día del año. Hoy termina este 2023 y sé que todos miran cómo no cumplimos las metas que nos pusimos a principio de año. Sé que la mayoría se siente frustrado por no haber cumplido con todas las metas que se hicieron a principio de año. Y sé también que ya muchos están planeando nuevas metas para este año que empieza mañana, para este próximo año. Y es por eso que hemos decidido en la mañana de hoy traer un sermón precisamente para este fin de año, en donde veamos cómo el Señor, a través del libro del profeta Isaías, nos anima, nos exhorta, nos instruye y a la vez nos lleva a que dejemos el pasado atrás y empecemos a mirar hacia un futuro que va de la mano del Señor, un futuro en el que veamos al Señor como nuestro Rey verdadero, sabiendo que el Señor es todopoderoso y que todo nuestro futuro es dirigido por Él. Por eso quiero que me acompañen en esta mañana al texto que vamos a estar exponiendo. Hoy nos saldremos de nuestra serie de Santiago, ya que nuestro sermón de hoy tiene un enfoque específico. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, y en la mañana de hoy expondremos los versículos 18 y 19. Isaías 43,
versículos 18 y 19. Le pido por favor, a medida que encuentre el texto, se coloca en pie para reverenciar la palabra. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, dice el Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy bajo el título de Sermón de Fin de Año. Y lo he dividido en dos puntos o en dos encabezados, los cuales son: el primero es: no nos acordemos de lo malo que hemos vivido. Y el segundo encabezado es: acordémonos que Dios hace cosas nuevas y buenas. Y quiero que veamos que el profeta Isaías, al igual que animó al pueblo en su momento, lo llevó a que descansara en Dios y a que dejaran de preocuparse por las dificultades y adversidades que estaban atravesando. De esa misma forma, hoy nos anima a nosotros a que dejemos el pasado atrás. Por eso quiero empezar con nuestro texto o nuestro primer encabezado, que es: no nos acordemos de lo malo que hemos vivido, y que lo he basado precisamente en el versículo 18 de Isaías 43. Leo nuevamente Isaías 43, versículo 18, donde nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Podemos ver en estas palabras cómo, al leerlas así solas, pueden causar mucha confusión, pueden causar un enredo, precisamente por el mal entendimiento. Pero podemos también ver que nosotros jamás podremos olvidarnos del pasado. Y el texto nos estaba mandando a olvidar el pasado. Sin embargo, el Señor en otros textos nos dice que nunca olvidemos de dónde Él nos ha sacado. Entonces se presentaría como que esa confusión, ese enredo, si no lo miramos en todo su contexto. Y en esta sección del libro, el profeta Isaías está hablando de ese consuelo que el pueblo debe tener precisamente en Dios. Este pueblo había pasado por situaciones difíciles, dolorosas, tanto así que estaba esclavizado y maltratado, estaba siendo esclavo en Babilonia después de haber sido llevado cautivo. Y el Señor les dice por medio del profeta que no tengan en cuenta ninguna de las cosas que están viviendo, que no tengan en cuenta esas situaciones que están atravesando, que no tengan en su memoria solo los momentos vividos, solo los momentos que estaban atravesando, esos momentos dolorosos, porque su futuro está en las manos del Señor. Es lo que el profeta Isaías está llevando a este pueblo, ese mensaje que Dios pone en él para que el pueblo deje de mirar la situación que vive y empiece a mirar el futuro en las manos de Dios. Así que el Señor aquí puede que les esté diciendo o le está diciendo algo así como: no miren hacia atrás, sigan adelante confiados y aferrados en quien han creído. Su futuro no está en los babilonios que lo tenían
cautivo, sino que estaba en las manos del Señor. Cosa que no debía ser fácil. Este pueblo estaba atravesando situación dolorosa, que está atravesando maltrato, que está siendo maltratado y esclavizado por Babilonia. Isaías le dice, no tengan en cuenta eso, no miren hacia eso que está pasando. Descansen en el futuro que el Señor tiene para ustedes. Este pueblo podía sentirse sin esperanza, o lo más seguro es eso. No tenían una esperanza porque veían que todo iba de mal en peor. Pero su confianza no debía estar solo en lo que veían o vivían. Porque de ser así, ellos hubiesen buscado soluciones por sus propias fuerzas. Cosa que no es muy alejado de lo que ocurre con nosotros en el día de hoy. Cosa que es muy parecido a lo que ocurre en nosotros casi todos los días. Y lo más seguro es que este año que hoy termina, también hayamos tenido momentos dolorosos, momentos tristes, momentos en los cuales nos sentimos que no había salida a la situación en la que estábamos. Momentos de dolor, de sufrimiento, de estrés, momentos que pudieron ser muy incómodos, en los que de seguro no veíamos para dónde podríamos encontrar una salida. Pero a pesar de todos esos momentos que hemos vivido, a pesar de todas esas vivencias, pudimos ver la mano del Señor a nuestro favor. Tanto así que si analizamos todas esas situaciones que hemos vivido este año, en donde pasamos por dificultades, podríamos darnos cuenta que pudimos llegar a estar peor. Pudo haber sido la situación peor, más dolorosa. Sin embargo, el Señor nos llevó hasta donde Él sabía que podíamos soportar. Porque Él nos dice claramente que Él no nos pone carga que no podamos soportar. Entonces, el Señor es quien tiene el futuro en nuestras manos, nuestro futuro en sus manos. El Señor nos da ese aliento para que sigamos avanzando, para que sigamos luchando, aun cuando no veamos salida. Porque incluso cuando estamos cansados, cuando ya no sentimos fuerzas para seguir avanzando, Él nos dice, no se preocupen, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Es lo que nos dice Mateo en el capítulo 11, versículo 28. Un mensaje de esperanza en donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque solo en Cristo encontramos descanso. Este pueblo al cual le escribe el profeta sabía y tenía claro que solo en Cristo tendrían esperanza, solo en Cristo tendrían descanso, aun cuando Cristo no había estado aún en medio de ellos. Ellos veían hacia el futuro, tenían claridad, porque ellos conocían toda la historia del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios había liberado al pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en una situación parecida a la que ellos vivían en Egipto. Ellos sabían todo lo que había ocurrido en Egipto y cómo Dios los había sacado victoriosos. Ellos ahora vivían una situación similar y muchos dicen que peor.
Sin embargo, el profeta está diciéndoles que la liberación que el Señor les daría ahora sería superior a aquella que ellos conocían por la historia. Por eso su fe iba a aumentar, por eso su fe debía ser mayor en esa esperanza que ellos tenían. Dios les iba a hacer ver que ni siquiera la liberación anterior era algo como lo que Él estaba preparando para ellos. Y es lo que podemos ver tiempo después. La Escritura nos muestra que la liberación de Babilonia fue algo supremo, en donde Dios mostró su poder, su misericordia para con el pueblo, y donde muestra que nunca los abandonó. El Señor nunca nos ha abandonado, aunque vivamos situaciones que no quisiéramos a veces ni recordar. Y es por eso que debemos tener claro que así como este pueblo tenía conocimiento de todo lo que habían vivido sus ancestros y de cómo el Señor los pasó por en medio del Mar Rojo en seco, de que el Señor había ahogado, había acabado con el ejército que los perseguía, incluso con el mismo emperador, con las aguas del mar. Y Dios ahora les dice que olviden todo eso, que se olviden de todo aquello, porque lo que Él iba a hacer con ellos era superior, era mayor. Y esa misma esperanza que debía estar en el pueblo de Israel en este momento, es la que debe estar en nuestros corazones día a día. Esa esperanza es la que nos debe llevar a que, sabiendo todo lo que conocemos a través de la Escritura, nuestro descanso está en Cristo. Sabiendo que así como la Biblia nos enseña la historia de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza de vivir su segunda venida, que será superior. Por eso que podemos tener la certeza de que viviremos situaciones deleitosas para nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede tener la certeza o la seguridad que llegará al día de mañana. Ninguno de nosotros puede tener la certeza de que verá el año nuevo. No podemos asegurarlo solo porque nosotros lo digamos. Pero tenemos la esperanza de que nuestro Dios nos permitirá gozar y disfrutar de alabar y glorificar su nombre en el año que empieza mañana. Por eso dejemos de pensar tanto en el pasado. Todas las situaciones que hemos vivido hasta hoy hacen parte del pasado. Los momentos difíciles, los dolores, todo lo que atravesamos durante todo este año hace parte del pasado y no lo podemos borrar, no lo podremos eliminar, porque todo acto tiene consecuencias. Pero no debemos quedarnos solo en eso. No debemos quedarnos en el día de ayer. Si nosotros nos quedamos solo en todo lo malo que hicimos, en todo el pecado que cometimos durante este año, lo más seguro es que no regresemos a la iglesia. Porque sentiremos un peso tan grande y una vergüenza tan grande con Dios que nos llevará a no sentirnos
realmente como dignos de ser hijos de Dios. Es por eso que el texto hoy nos dice que no nos acordemos de esas cosas. Por eso que nos dice que no lo tengamos siempre en nuestra mente, aunque el Señor no permite que lo olvidemos, solamente con el propósito de que evitemos repetirlo. El Señor nos lleva siempre a que esos momentos que vivimos anteriormente o que vivimos este año estén en nuestra mente para que no lo repitamos, para que evitemos caer en las mismas situaciones, en los mismos pecados, para que dejemos de desobedecer sus mandatos. Esos deben ser nuestros propósitos para el próximo año. No como se predica en la mayoría de iglesias cuando llegan estas fechas, que es algo así como el año que empieza mañana será el año de la prosperidad, será el año de la riqueza. Hoy es el último día que tienes para pactar con Dios y el día de mañana que empiece el año que viene, tus riquezas aumentarán. Es algo que para muchos es gracioso, pero realmente es lo que más se predica en el día de hoy. De pronto no con mis palabras, pero sí, de una u otra manera es lo que se vende, es lo que se enseña. Y lo único que buscan es hacer tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen, y al igual corrompen sus corazones. Pero el Señor nos manda a que hagamos tesoros en los cielos, a que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es por eso que debemos dejar de preocuparnos tanto por todo lo que hemos vivido hasta hoy y empezar a ver que si el Señor nos permite el día de mañana amanecer con vida, es para su gloria. Que vivamos la situación que vivamos es para glorificar al Señor. Por eso no debemos acordarnos. Por eso el texto nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque el Señor todo lo hace nuevo, todo lo hace bueno. Pero aquí quiero aclarar algo, porque esto también se presta para malos entendidos. Ya no tengo que acordarme de lo pasado, ya no tengo que acordarme de que le debo al hermano X o de que debo. No, eso no es lo que nos está diciendo el texto. Si debemos, que nos toca es pagar, no ponernos a que el Señor me manda que no me acuerde de eso, yo no me acuerdo de que te debía. Debemos acordarnos de todas las cosas que hicimos porque sabemos que tienen consecuencia. Lo que no debemos recordarlo es para seguir actuando de igual manera. Debemos tener ese cambio que agrade al Señor. Debemos vivir un año nuevo más en comunión con Dios, más en la búsqueda del Señor. No nos acordemos de todo el tiempo que hemos perdido este año y empecemos a ganar tiempo en comunión con Dios. Es ahí donde está el enfoque de que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Es por eso que debemos acordarnos que Dios hace cosas nuevas y buenas, que es nuestro siguiente punto, y que lo voy a estar exponiendo bajo el versículo 19 de Isaías 43. Vamos nuevamente a buscar Isaías 43 y voy a leer los versículos 18 y 19, donde el Señor nos dice:
no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. Pronto saldrá a luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. En este versículo 19 vemos el motivo por el cual el pueblo no se debía acordar de las cosas pasadas. Vemos el motivo por el cual nuestro descanso debe estar en Dios, quien nos dice que Él hace cosas nuevas. Por tanto, no debemos olvidar que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que todo el que está en Cristo, nueva cosa es. Es lo que nos dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Busquémoslo, por favor. Y leo para ustedes segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde el mismo Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas ya pasaron. Hacen parte del pasado. Y ya no las podemos borrar, ya no las podemos tachar, no las podemos eliminar. Pero debemos esforzarnos por no seguir viviendo de igual manera. Debemos esforzarnos por no seguir viviendo en ese mundo de pecado en el cual hemos vivido. Porque no debemos acordarnos de cómo vivíamos, sino para que no volvamos a repetirlas. Aunque debemos tener presente que el profeta Isaías está hablando de la liberación del pueblo, esa liberación que Dios le haría o le daría al pueblo de Israel de su esclavitud en Babilonia, donde mostró su poder, no podemos dejarlo o desligarlo de nosotros hoy. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por tanto, Él sigue siendo todopoderoso, Rey supremo, y sigue con ese amor inmenso, siempre dándonos cosas buenas. Siempre dándonos cosas buenas. Porque incluso todo lo malo que vivimos el año pasado, todo lo malo que hemos vivido este año, nos ayuda a bien. Y no es porque yo lo diga, sino porque el mismo Señor lo promete. ¿Cómo puede ayudarme a bien algo que me causó tanto dolor? ¿Cómo puede causarme a bien la muerte de un ser querido? No sabemos cómo. Pero si el Señor dice que nos ayuda a bien, ¿quiénes somos nosotros para dudar que es así? El Señor nos dice literal en Romanos capítulo 8, versículo 28. Leo para ustedes Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos ver y tener la certeza de que si amamos a Dios, si hemos sido llamados por Él, todo nos ayudará bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando no entendamos cómo nos ayudan,
Debemos tener la certeza de que nos ayuda bien. Pero, ¿por qué debemos tener esa certeza? Porque Dios lo ha dicho. Y por eso es así. Yo no entiendo cómo, pero Dios sí sabe cómo. No entiendo por qué vivo esta situación que hoy vivo, pero Dios me dice que me ayuda bien. Y esa certeza de que me ayuda bien va de la mano con lo que Dios quiere hacer de nosotros, que es hacernos más a la imagen de Cristo. Entonces, esto que hoy me causa dolor, me va a hacer más a la imagen de Cristo. Por eso, me ayuda bien. Porque sabemos que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos por la limitación de ser humano no logran comprender muchas de las cosas que el Señor hace conmigo. Pero Él me dice en su palabra que sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Es lo que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías. Acompáñenme por favor, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos entonces entender que aunque yo no vea que esto que me está sucediendo me lleva a bien, el Señor ha dispuesto todas esas cosas para bien. Mi manera de mirar o de entender las cosas limitadas puede que no veamos cómo lo malo puede llevarnos a entender o puede llevarnos a bien. Pero el Señor sabe cómo esto que hoy me causa dolor me va a ayudar a bien. Eso no quiere decir que porque yo esté sufriendo, los propósitos de Dios no sean de paz. No. Debemos entender realmente lo que Dios está obrando en nosotros para que aún en medio del dolor, del sufrimiento y de la tristeza, veamos la mano de Dios obrando en favor nuestro y lo alabemos y glorifiquemos con ese mismo amor y alegría de cuando estamos bien, de cuando estamos felices. Sabemos que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha prometido en su palabra, Él lo hará. Si Él dice que todo me ayuda bien, todo me ayuda bien. Si Él dice que tiene pensamientos de paz para conmigo, aunque yo no vea la paz, sus pensamientos me van a llevar a gozar de paz. Es por eso que el Señor me dice que descanse en Él, que corra a Él y Él me dará descanso. Tanto así que debemos dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy, día del Señor, último día del año, de estar aquí, alabando y glorificando a nuestro Dios. ¿Cuántas personas no murieron incluso anoche? ¿Cuántas personas no pudieron salir de su casa
Y Él nos permitió el privilegio de venir a alabarlo, a glorificar su santo nombre. Y eso solo lo hace por su infinita misericordia. Por tanto, nuestro anhelo para el próximo año, en vez de pensar en las cosas materiales, debe ser pensando en las cosas espirituales. Debemos pensar en nuestras cosas espirituales y empezar colocando metas espirituales para el próximo año. Cambiar nuestro enfoque y empezar a desear y anhelar metas como intimidad con Dios, como tener más intimidad con Dios, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo al estudio de la palabra. Y dejar de perder tiempo, dejar de imponer excusas y dejar de pensar tanto en cómo tener lo material y empezar a buscar el reino de Dios y su justicia. Empecemos a tener pensamientos como los que tenía el rey David, quien anhelaba tener un corazón limpio, que alabara y glorificara al Señor con sinceridad y con amor. Es lo que encontramos que nos dice el rey David en el Salmo 51, versículos 10 y 11, donde él muestra el anhelo que tiene, que debe ser el anhelo que debe estar en nosotros para el año que empieza. Leo para ustedes Salmo 51 en los versículos 10 y 11, donde dice el Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese clamor que vemos en el rey David debe estar en nosotros. Ese debe ser el anhelo que debemos tener para empezar este nuevo año. Este pueblo que recibe la promesa y la profecía de Dios a través del profeta Isaías de la libertad que iban a recibir de la esclavitud, entiende que todo lo que el Señor quiere con ellos hará. Entienden que así como el Señor abrió el mar, hoy les abrirá camino en medio del desierto, que es lo que nos dice el texto. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos tanto por el día de mañana? Si sabemos que llegaremos victoriosos a nuestra patria celestial. No nos quedemos solo en los pensamientos sobre el año que empieza mañana. Vayamos más allá y pensemos en nuestra patria celestial y en ser edificados, ser instruidos y capacitados por la palabra, para cuando lleguemos a nuestra patria, gocemos de estar donde anhelamos estar. Demos gracias a Dios, porque hoy termina un año que hace que la venida de Cristo esté más cerca. Porque cada año que pasa, la venida estará más cerca. Es un año menos en el tiempo que ha establecido Dios para que Cristo regrese por su iglesia. Este año que empieza mañana debe estar en nuestra mente el anhelo de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque su venida está cerca, porque no sabemos cuándo vendrá y puede venir antes de que empiece el año. Por tanto, nuestras vidas
deben ser para su gloria. Porque esas mismas palabras que dice el profeta Isaías a este pueblo y que animan al pueblo a descansar en Dios, deben animarnos a nosotros. Deben darnos la esperanza y el anhelo de descansar en nuestro Dios, de glorificarlo a Él, porque Él es quien abre caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. Leo nuevamente las palabras del profeta Isaías para que veamos el amor inmenso de Dios en las palabras que Isaías está diciendo. Leo nuevamente Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, donde nos dice el Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor le da una esperanza a este pueblo y nos da una esperanza a nosotros. Ya como conclusión, solo quiero decirles que aunque este año que pasó no fue nada fácil, pudo haber sido un año más difícil de lo que fue. Aunque no sabemos cómo el Señor nos permitió llegar hasta hoy, podemos tener claro que todo lo que vivimos en el año pasado o en este año que hoy termina, tiene un propósito en manos de Dios. Y ese propósito es perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Ese propósito es que veamos la necesidad que tenemos de Él, que nos acerquemos más a Él. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las tristezas que hemos atravesado este año, deben acercarnos más al Señor. Deben llevarnos a ser más a la imagen de Cristo. Debemos buscar esa santidad para adorar a nuestro Dios con corazones sinceros en este año que empieza mañana. Que podamos vivir un año nuevo glorificando a nuestro Dios, siendo más obedientes a su palabra y preocupándonos por mostrar y predicar a Cristo en todo momento y lugar. Ya como aplicaciones, tengo hoy 3 aplicaciones que quiero dejar. 2 aplicaciones para nosotros los creyentes y una para los incrédulos. Y la primera aplicación es para ti, mi hermano. No vivamos del recuerdo. No vivamos solamente pensando quiénes éramos nosotros antes. Qué tan bueno o qué tan obediente a la palabra era yo antes cuando empecé. Dejemos también de sacar tantas excusas y empecemos a buscar la presencia de Dios continuamente. Que este año lo dediquemos más para la gloria de Dios. Este año que viene, en vez de pensar en cómo vamos a vivir económicamente, pensemos en cómo vamos a vivir espiritualmente. La segunda aplicación es que miremos que este año que termina hoy, aun cuando las metas que nos propusimos al iniciar el año no las cumplimos, aunque difícilmente las cumpliremos antes de que termine el día, debemos empezar a hacer metas que realmente podamos cumplir y aclamar al Señor
que nos ayude a cumplirlas, porque deben ser metas que estén relacionadas con Dios. Deben ser metas que vayan de la mano de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor en la oración que nos deja como modelo, dice claramente que la voluntad de Dios es la que debe gobernar nuestras vidas. El Señor cuando ora, precisamente en el Getsemaní, también dice que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué nosotros siempre queremos poner por encima nuestra voluntad y no descansamos en la voluntad del Señor? Este año que empieza mañana, empecemos a ver las cosas bajo la lupa de la Biblia para que la voluntad de Dios sea agradable a nosotros y no sea una carga. Y para todos aquellos no creyentes que el Señor les permitió escuchar este sermón, quiero que sepan que si Dios les ha permitido estar escuchando esta pequeña enseñanza, es con un propósito. Es para que corras a Él en arrepentimiento y fe. No importa cómo has vivido hasta hoy, solo arrepiéntete de todos tus pecados y busca a Dios para que Él te ayude a morir a ese viejo hombre, crezcas en el conocimiento de Él. El Señor bendiga su palabra y guíe a su pueblo a seguir en obediencia a Él. Vamos a orar y demos gracias al Señor porque Él nos permite llegar hasta el día de hoy. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. No con el fin de creer que hasta aquí no nos va a seguir ayudando. Es que hasta este momento el Señor nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Hoy te exaltamos porque solo tú mereces la gloria y te agradecemos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido llegar hasta este día. Gracias porque hasta hoy, Señor, tú nos has acompañado, nos has protegido, nos has preservado. Gracias porque aún en medio de todos los sufrimientos, dolores y necesidades, tu mano nos ha sostenido, Señor. Gracias también porque en este año que hemos vivido, gozamos de alegrías, gozamos de momentos felices, porque a ti te ha placido, Señor. Hoy te damos gracias porque tú has guardado nuestras vidas, las vidas de nuestra familia. Y Señor, te suplicamos que nos guíes, que nos ayudes, para que este año que inicia mañana, sea tu voluntad que amanezcamos con vida. Nuestras metas sean glorificarte a ti, Señor. Nuestras metas sean obedecerte a ti y ser más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Obra cada día más en nuestras vidas, Señor, y perfecciónanos. Te pedimos que nos perdones porque hemos sido negligentes muchas veces. Pero que, Señor, en este nuevo año, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos corrija día a día para que seamos más obedientes a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros, quienes no lo merecemos. Te lo agradecemos
En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.